Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 19 de abril de 2016. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Pueden verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y recuerden este envío solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Vamos entonces con lo que pasó el día lunes. Acciones internacionales cerraron con ganancias impulsados por sólidos resultados empresariales y recuperación del precio del crudo. Abrimos con gap en el petróleo 38 después de no lograrse un acuerdo en Qatar y empezó entonces la recuperación hacia los 40. Los compradores permanecen porque saben que este precio de petróleo sigue generando presiones sobre las compañías petroleras. Recordemos que durante comités previos se anunció que dos compañías de Estados Unidos ingresaron en capítulo 11, Energy Siglo XXI y otra compañía. También tenemos noticias sobre Pacific Rubiales en el día de hoy. Así que los inversionistas saben que este precio de petróleo podría no ser sostenible en el mediano o largo plazo y los compradores aparecen sin importar el tema del acuerdo en Qatar. En cuanto a acciones locales, cerraron con indecisión luego de recuperar pérdidas de la apertura. Se mantiene correlación con petróleo y mercados internacionales. El índice logró mantenerse sobre los soportes de corto plazo. Así que seguimos atentos a ese nivel de soporte. También vienen resultados empresariales. Conoceremos el 21 Cemex Latam Holding, los cuales nos dirán si este movimiento sí tiene sustento fundamental o simplemente es una corrección técnica después de todas las caídas del año 2015. Así que será unas semanas o próximas semanas serán importantes para determinar la tendencia del mercado local. En el día de ayer se conoció la confianza de los constructores en Estados Unidos. El índice de la National Association Home Builder se mantiene estable en 58, es uno de los niveles que es relativamente alto, aunque el mercado esperaba 59. A las 7:35 conocimos noticias del mercado inmobiliario de Estados Unidos que ha empezado a presentar algo de debilidad y pues en medio de esa lentitud del mercado inmobiliario pues la Reserva Federal justificaría justificaría lo que es el movimiento de estabilidad de tasas de la Reserva Federal. Aquí Carlos Pachón nos daba información sobre el petróleo. Creí que el petróleo repuntó por la huelga de Kuwait. Pues digamos que en cierto modo lo que el mercado espera es que no sea sostenible este precio en el mediano plazo. Recuerden que la curva de futuros está en posición contango. Quiere decir que el futuro de mayor plazo está a un precio superior al futuro de corto plazo. Esto implica, o cuando valoramos derivados, viene la tasa de conveniencia, convenience yield, lo cual nos dice que es mejor dejarlo guardado en la tierra y explorarlo después, venderlo en el largo plazo, que extraerlo hoy y venderlo hoy. Contrario a lo que pasaba antes que tuviéramos la caída, cuando la posición de la curva estaba en posición de backwardation. Así que sin importar tanto ruido de noticias puntuales, el panorama general de contango de la figura de petróleo sigue generando, dando esa perspectiva de estos precios no son sostenibles en el mediano y largo plazo. Sobre todo porque a medida que las compañías petroleras se acogen a reestructuración de deuda, pues si bien pueden continuar funcionando bajando su nivel de endeudamiento. De todos modos, nace la premisa de tarde o temprano algunos tendrán que empezar a cerrar la llave. Eso hizo que el VIX continuara entonces con tranquilidad. Recuerden, ascenso por encima de 16 con ruptura de soportes de corto plazo. Podría ser una configuración que nos dé la señal de una posible corrección en los mercados internacionales. Por ahora continuamos con calma y seguimos recibiendo resultados empresariales de los Estados Unidos. Ya vamos a hablar de algunos importantes en el día de hoy. En cuanto a mercados asiáticos, en correlación con el resto de los mercados, se recuperaron también fuertes ganancias en Japón, en medio de la recuperación del petróleo. No hubo noticias económicas relevantes y analistas de Standard Poor's Rating Service advirtió sobre el riesgo de default de compañías propiedad del gobierno chino, las famosas SOE. State Owned Enterprise, considera que se ha llegado a niveles críticos de deuda de 5 veces el EBITDA, así que por ahora permanece algo de cautela de la calificadoras de riesgo frente a la deuda en China, pero pues el mercado está enfocado en otro tipo de fundamentales. Vale la pena igual mencionarlo porque de todos modos existe ese riesgo y es latente. En cuanto a Europa, inicia el día con ganancias impulsadas por recuperación del petróleo y sólidos datos económicos de la región, sobre todo el sentimiento económico mejoró, el ZEW de la zona euro mejora en abril de 10.6 a 21.5, superando estimado del mercado de 13.9. En cuanto al sentimiento económico, ZEW de Alemania mejoró de 4.3 a 11.2, también supera estimado del mercado, y esta mejora en confianza del consumidor con la tranquilidad general del mercado han permitido el impulso en el día de hoy de más del 1% y 2 en algunos índices europeos. Noticias de Estados Unidos, Netflix hable con apertura bajista cerca de 8% o 9% cae la acción antes de la apertura.
El tema clave son los ingresos no están cumpliendo con las expectativas, fueron de 1.960 millones de dólares frente a estimado del mercado de 1.970, la utilidad por acción fue de 6 centavos frente a un previo de 5 centavos y estimado del mercado de 4 centavos. Por lo general, lo que hemos visto en las últimas publicaciones de resultados es que la utilidad neta por acción, la EPS, la UPA, estuvo por encima de lo que los analistas esperaban, que ya esperaban por sí un descenso. No obstante, los ingresos estuvieron bastante flojos en algunas compañías. Se incrementó 4.21 millones de usuarios a nivel internacional, 2.23 millones en Estados Unidos, superando estimado del mercado 1.77, y ve para el segundo trimestre un incremento de usuarios en Estados Unidos apenas de 500.000 usuarios frente a los 900.000 que se vieron en 2015. La acción cae un poco ante estos datos mixtos y pues unos múltiplos que son bastante altos para una compañía que aún el mercado le exige bastante potencial de crecimiento. IBM también es de las afectadas en la publicación de resultados con caídas de 4,45%, luego de publicar resultados del primer trimestre. Ingresos bajan de 19.590 millones de dólares a 18.680 millones. La utilidad por acción fue de 2,09 dólares por acción frente a 2,35 del mismo periodo, descendiendo entonces en términos de utilidad por acción. Al igual que las compañías anteriores, los ingresos de Goldman Sachs estuvieron por debajo del estimado del mercado y descendieron de 10.620 a 6.340 millones de dólares. La utilidad por acción cayó de 5.94 a 2,68, aunque el mercado ya había descontado la caída a 2,42. Por eso no hay variaciones significativas en este momento en la acción de Goldman Sachs, que cae apenas 0,6%. En la tarde conoceremos resultados de Intel, Yahoo y VMware, compañías tecnológicas. A las 3 de la mañana tenemos American Express, Citrix, Coca-Cola y John Brands, que es de comida. Así que tenemos importantes sectores, importantes compañías que siguen publicando resultados en los Estados Unidos. La noticia importante del día, aunque digamos que se suspende la acción en Canadá, suele pasar, veníamos hablando desde la semana pasada, que cuando hay esta posibilidad de una reestructuración, una dilución significativa, pues una vez se conozca la información, la acción se suspende para dar un paso ordenado a todo este paso de información, así que se suspende, no sabemos exactamente cuándo va a ser reactivada la acción, pero cuando se reactive podemos tener un escenario similar con base en lo que es Energy siglo XXI, que abrió de 0.65 a niveles de 0.20 después de anunciar el ingreso a capítulo 11. Por ahora permanece entonces suspendida acción de Pacific Rubiales, no sabemos exactamente cuándo. Ese era el riesgo y en el comunicado pues, se dan detalles sobre todo el proceso de reestructuración. Es bastante largo, esto le interesa mucho más a los tenedores de bonos porque los accionistas actuales volvieron a citar que accionistas actuales verán su participación extendida o ampliamente diluida, quedando con un valor nominal de la acción, ya que los nuevos accionistas, según el informe presentado, son Catalyst con el 29,3%, acreedores que financian la transacción 12,5% y acreedores afectados que recibirán acciones y podrán convertirla en un valor en efectivo 58,2%. Esto suma 100%, así que los accionistas actuales entran con un valor nominal de la acción suspendida, y posiblemente cuando regrese la acción contemplando los escenarios de situaciones similares, pues vamos a tener la posibilidad de una caída importante. La acción seguirá entonces cotizando posiblemente después, no sé exactamente qué va a pasar, pero por ahora suspendida y ya sabemos que la participación de los accionistas actuales será ampliamente diluida. También es importante que no se menciona mucho, pero dentro del acuerdo se habla de la ley 1116, ¿dónde fue que lo vi? Listo, implementada a través de un plan de arreglo y conformidad con un proceso supervisado por una corte en Canadá, junto con procedimientos apropiados en Colombia, bajo ley de quiebras de nuestro país o ley de reorganización 1116. Así que Pacific Rubiales es suspendida y pues ese es el panorama para el día de hoy. Bueno, vamos entonces con más noticias del mercado. Bueno, antes de pasar hay una pregunta importante, que es una participación o acción o valor nominal. Recuerden que tenemos el valor nominal de la acción, es el que está en las escrituras, por ejemplo, puede decir valor nominal 10 pesos por acción y la acción puede cotizar a 25.000, es básicamente el valor en la escritura, así lo que entraría como capital social en el patrimonio. El superávit por capital es la diferencia cuando se hizo la emisión, así que básicamente tendrían un ínfimo derecho a voto porque permanecerían como accionistas, pero pues no tendrían un valor económico representativo. Bueno, cuando mercado colombiano, licencias de construcción cayeron 25,9% en febrero frente al mismo mes de 2015.
Vivienda diferente de interés social cayó 24.3 y BIS bajó 49.4. Continúa la desaceleración en el sector construcción en el mercado local. Recordemos que se ha venido frenando proyectos, sobre todo por la incertidumbre del dólar que generó un incremento en costos. Vimos como materiales incrementaron 5.33% según datos del DANE previo. Así que continúa la desaceleración. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses si se logra recuperar la tendencia una vez que ya la tasa de cambio se ha estabilizado. La inversión extranjera neta cayó 36.4% en marzo frente al mismo mes de 2015. No obstante, es el primer mes de repunte frente a meses previos. Digamos que es un componente mixto, pero sigue siendo una noticia que presiona nuestra cuenta corriente. Construcciones El Cóndor adquiere el 33,34% de Vías de las Américas Saudíes, aumentando participación en esta empresa a 66,67%. No se da detalle en el comunicado del valor de la transacción. El miércoles tendremos índice de costo de transporte por carretera y el jueves la cifra de importaciones publicada por el DANE. Tenemos bastantes noticias. También da vivienda. Standard & Poor's afirmó la calificación de emisor de largo plazo en BBB- y la de corto plazo en A-3. Asimismo, afirmó la calificación de BBB- para la deuda senior emitida por valor de 500 millones de dólares con vencimiento en 2008. Así que se mantiene la calificación BBB-. Recordemos el calendario, por ahora importante, el 21 de resultados de Cemex Latam Holding. Nos acercamos a la primera empresa que suele publicar resultados trimestrales. A las 7:30 se conocieron las construcciones iniciales de Estados Unidos, que bajaron en marzo de 1.18 a 1.09 millones de viviendas año, caída significativa. De hecho, estuvo por debajo de lo que el mercado esperaba de 1.17. En cuanto a los permisos, bajaron de 1.17 a 1.09 millones cuando el mercado esperaba un incremento a 1.20 millones de viviendas año. Así que datos de construcción por debajo de lo esperado, debilitando el dólar a nivel internacional. Así que la Reserva Federal tendría espacio para continuar con su estabilidad de tasa en medio de una economía que ha tomado algo de debilidad y golpe desde la desaceleración de las economías emergentes. Mañana tenemos ventas de vivienda de segunda y variación semanal de inventarios de crudo. El jueves peticiones iniciales de subsidio de desempleo e índice de la Fed de Filadelfia, al igual que decisión de tasas del Banco Central Europeo. El viernes tenemos el PMI manufacturero de Estados Unidos. Así que en términos generales, los mercados internacionales se mantienen en calma mientras reciben resultados empresariales. Los ingresos a la baja es el común denominador hasta ahora. ¿Y por qué los ingresos a la baja? Recuerden el dólar. A medida que el dólar se fortaleció, pues nosotros emergentes hemos comprado menos y también lo que reciben las matrices de sus filiales en este tipo de economías pues ha sido menor por tasa de cambio. Así que se están sintiendo ya los efectos de lo que ha sido toda la fortaleza del dólar y por eso es que el mercado ha decidido empezar a debilitarlo porque sabe que no le conviene a nadie, no le conviene ni a los emergentes ni a los Estados Unidos. Podríamos decirse que el dólar en cierto modo estuvo sobrevalorado. Vamos a estar atentos entonces como siempre a soportes de corto plazo en los índices internacionales. Mientras esté sobre esos niveles continúa la tendencia alcista, al igual que en el mercado local, que seguirá atento al petróleo y los mercados internacionales. Ya hablaremos de técnicos del petróleo, pero en este momento se encuentra en 40,31, recuperando ya los precios del día viernes. En el día de ayer, ya que logró mantenerse sobre soportes de corto plazo, significa que la tendencia alcista se mantiene. Recordemos que ese nivel seguirá siendo clave para mantener ese impulso o no. Así que índice Dow Jones se mantiene sobre la línea de tendencia, aguanta los 17.800 y se mantiene con posibilidad de continuar las ganancias, solo rompiendo la zona de 17.800, 17.700, hablaríamos de iniciar un movimiento de posible corrección. Continúa el escenario de tendencia alcista para el índice Dow Jones. IPSA, en medio de indecisión, 4 velas, doji, peonzas, que notan que están esperando fundamentales para cambiar de rumbo. Pero mientras estemos sobre 3.120 aún existe la probabilidad de continuar con ganancias. Ruptura de los 3.120 podría llevarnos a los 3.060. Importante los 3.120 como la zona de soporte. Y en cuanto al dólar, ayer no logró pasar los 3.020, 3.030. Mientras esté por debajo de ese nivel, la presión sigue siendo bajista. El dólar se debilita a nivel internacional, básicamente la posibilidad de la Reserva Federal de mantener sus tasas estables frente a un crecimiento que sea moderado, consecuencia de la turbulencia internacional y la volatilidad de los mercados financieros, como lo ha dicho la Reserva Federal. Así que 3.030 el nivel de resistencia clave. Mientras estemos por debajo de ese nivel, no se descarta que la presión bajista puede continuar. Y el WTI, fuerte recuperación en el día de ayer. Recordemos que la figura de la formación de la curva de futuros es contango. Por lo tanto, la expectativa y los compradores podrían mantenerse, saben que este precio no es sostenible, aunque
Mientras estemos sobre los 38, existe la probabilidad de volver a 44, 48 e incluso los 50. En esa zona de 48 y 50 no se descarta una presencia fuerte de resistencia. Para continuar el avance debemos recibir noticias posiblemente de caída en inventarios de crudo. De lo contrario podría perder fuerza de nuevo hacia los 38. Será clave esta tarde los inventarios de crudo API y mañana los de la EIA. El euro ganando terreno, 1.1360 en estos momentos, así que mantiene todavía el escenario de recuperación en medio de los débiles datos en Estados Unidos. Han estado por debajo de lo esperado desde la semana pasada. Producción industrial, ventas al por menor, hoy tenemos datos de mercado inmobiliario que estuvieron por debajo, le ha dado entonces fuerza al euro para continuar. Y si bien viene la decisión de Banco Central Europeo durante el jueves, en la última decisión Mario Draghi contó que sería el último movimiento, así que ya no se esperan mayores descensos o recortes de tasa en la zona euro, por lo que el euro ha empezado a ganar de nuevo terreno y ha dejado de ser una moneda tan débil. De hecho, las cifras económicas en Europa continúan con una tendencia a mejorar. Vamos ahora sí con nuestro mercado, vamos con el índice Colcap. Ayer cerró con indecisión, recuperando pérdidas del inicio de la jornada. No rompió los soportes de corto plazo de 1340. Ese nivel es importante, era el soporte del día de ayer. Recuerden que rompiendo 1340 hablaríamos de la posibilidad de una corrección más profunda. Se decide quedarse ahí y no superó los 365. Si rompe los 365, la posibilidad de continuar hacia los 390 y 1400 aumentaría probabilidad. Estamos en una zona de indecisión. Si rompe 1365, hablaríamos de la posibilidad de continuar el avance. La ruptura de los 1340 implicaría el escenario de corrección. Estamos entrando en una zona de indecisión. Recuerden que la divergencia en términos del MACD se mantiene, por lo que los avances han sido con mayor duda en rallies anteriores. Continúa soportado Banco Bogotá 61.500, mientras esté sobre 61.500 aún puede volver a 64, si cae 61.500 la caída puede ser a 59.700, 61.500 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista, 61.500. Vamos con acción de BBC que logra impulsarse de nuevo en el día de ayer. Recuerden que mantiene un leve sesgo alcista de corto plazo. Vamos a modificar el soporte de los 18 hacia los 18.50. Mientras esté sobre 18.50 aún tiene la posibilidad de continuar hacia 19.30 y 19.70. Solo si pierde los 18.50 hablaríamos de volver al soporte más importante que es 18. 18.50 para mantener el impulso alcista, de lo contrario una corrección un poco más profunda. 18.50 para BBC, continúa el avance. Celsius no ha roto soporte de corto plazo y se mantiene cerca de los 4.000. Así que vamos a colocar los 3.920 como nuevo nivel de soporte. Mientras se mantenga sobre 3.920, ya que la tendencia ha venido avanzando, hay posibilidad de continuar hacia los 4.200. De lo contrario, la ruptura de 3.920 lo puede llevar hacia la zona de los 3.800. Cambiamos el soporte de corto plazo relevante. Solo la ruptura de los 3.800 implicaría un cambio de tendencia por línea y por promedios móviles. Importante 3.920 para continuar el impulso alcista. Ha denotado más fuerza al permanecer cerca de los 4.000. Por eso subimos el soporte de corto plazo y aumentamos la probabilidad de ruptura. De lo contrario, ruptura de 3.920, caída a 3.800. Solo la ruptura de ese nivel iniciaría presión bajista. Acción de Cementos Argos recibiendo entonces noticias. Continúa la desaceleración en licencias de construcción. Se mantiene dentro de esa figura tipo banderín, sin romper el mínimo en el día de ayer. Si rompe 11.300, recuerden existe la probabilidad de una corrección más profunda a 10.800. Mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar 11.800. Solo la ruptura de 11.800 implicaría mayor impulso alcista, de lo contrario continuaríamos en la zona de indecisión. El escenario más probable sigue siendo la zona de indecisión de Cementos Argos, que empieza a recibir noticias desalentadoras en términos de construcción en el mercado local. No obstante, Cemex Latam Holding continúa con la presión alcista. Él logra romper esa indecisión y aguantar el soporte de los 12.800, que era el soporte del día de ayer, ampliándose sobre los máximos de esta vela previa. Así que vamos a dejar los 13.100. Si logra aguantar los 13.100, puede volver 1 a 13.500. Si logra superarlo, iríamos 13.800 y psicológico 14.000 como siguientes niveles de resistencia. 13.100 para mantener el impulso alcista. Si vuelve a perder 13.100, aumentaría la probabilidad de iniciar un movimiento de corrección. 13.100, zona de soporte nueva para Cemex Latam Holding. Canacol, fuerte volatilidad en el día de ayer en medio del susto del mercado por la apertura del 38 del petróleo. De hecho, el soporte era 8.100 y estuvo ligeramente por debajo, incluso por debajo del promedio móvil de 40 periodos, presionando un poco lo que era la línea de tendencia. No obstante, logró recuperarse, eso es bastante bueno,
y cambian los niveles. Mientras esté sobre 8200, hay posibilidad de continuar el avance hacia 8800, 8900 y 9000. Importante los 8200 para el día de hoy. Mientras estemos sobre 8200 hay posibilidad de continuar el avance. No se descarta que la fuerza de volatilidad del día de ayer pues, pueda generar alguna leve toma de utilidad. Ya miraremos qué pase con esa zona de 8200 y 8100 que siguen siendo la zona de soporte para mantener el impulso alcista. Ruptura de ese nivel nos podría generar mayor presión bajista. 8000 contra 8200, los niveles claves para mantener el impulso alcista en Canacol. No se descarta que la volatilidad se mantenga. Vamos con la acción de concreto. Ayer retrocede un poco, cambiando un poco los niveles. 1130. Si supera 1130 hay posibilidad de volver hacia 1180, es el nuevo nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de 1130 no se descarta que pueda corregir a 1100. No obstante, mientras esté sobre 1100 aún permanece sobre la línea de tendencia alcista, rompiendo los 1100. No se descarta que la caída pueda ser a 1070. Importante los 1100 como zona de soporte. Los 1130, si rompe, podría continuar hacia 1180. 1130, nivel de resistencia. Vamos con acción de Corficol. Se recupera en el día de ayer y aguantando los 38.500 en medio del throwback, ¿cierto? El intento de volver lo que era resistencia se vuelve soporte. Así que logra mantenerlo en muy buen volumen en el día de ayer. Corficol manteniéndose sobre esa línea de los 38.500. Mientras esté sobre ese nivel aún existe el sesgo alcista. Para hoy, mientras esté sobre 39, hay posibilidad de continuar hacia los 40. Siguiente nivel de resistencia estaría en los 40.600. 39 para mantener fuerza en el impulso alcista. De lo contrario, si lo rompe, podrían ingresar en lateral. Y sigue siendo el 38.500 el nivel clave para mantener el impulso. Solo rompiendo 38.500 se ampliaría la presión bajista. Importante 39 en el día de hoy para mantener el sesgo alcista. Acción de Ecopetrol se recupera en el día de ayer en línea con el petróleo. Bastante volatilidad. También reportó la petrolera estatal. Y esta velita nos deja 1320. Ese era el nivel de soporte que teníamos ayer. Alcanzó a ser perforado en medio del pánico del mercado al inicio de la jornada. Pero mientras estemos sobre 1320 hay posibilidad de continuar hacia 1420 y 1470. Importante los 1320 para mantener el impulso alcista. 1320. Rompiéndolo de nuevo, no se descarta que la presión bajista pueda acelerarse. 1320, un nivel clave para Ecopetrol en las próximas jornadas. Empresa Energía de Bogotá continúa por debajo de los 1850, así que mientras esté por debajo de ese nivel aún puede alcanzar 1800. Solo superando ese nivel podríamos volver a 1900 en medio de un rango amplio dejado por velas previas. 1850, un nivel de resistencia clave. Continuamos con Construcciones El Cóndor 1200. Mientras estemos sobre 1200 hay posibilidad de continuar a psicológico 1300. Recordemos que el volumen es relativamente bajo. Solo rompiendo 1200 hablaríamos de una corrección más fuerte a 1150. Vamos con Enca, no marca precio desde el 12, no actualizaremos niveles. ETB continúa en su espacio lateral de 5.90, 6.10 esperando unos resultados empresariales, dos, mayor información si se va a vender o no se va a vender. Por ahora simplemente continúa en esa zona de escenario lateral, superando 610 iríamos a 630, de lo contrario iríamos a 570. Continúa el comportamiento lateral para la ETP. Acción del éxito se mantiene sobre los 16, es el nuevo nivel de soporte de las últimas velas de indecisión. Si rompe 16 podremos corregir a la zona de 15.400, zona de promedios móviles de 20, 40 periodos y línea de tendencia. Solo superando, manteniéndose sobre los 16, existiría posibilidad de 16.800 y 17.100. 16.000 como la zona de soporte para mantener el impulso alcista en éxito, de lo contrario podría iniciar movimiento de corrección. Vamos con la acción de Grupo Argos, que tenemos fuerte caída en el día de ayer, venía con algo más de presión bajista, no puedo pasar los 20.000, ahí es el nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de los 20.000 aún existe la posibilidad de alcanzar niveles cercanos a 19.000 y 18.900. 20.000 el nivel de resistencia clave para la presión bajista del Grupo Argos. Mientras no pase ese nivel existe probabilidad de mayores descensos, superándolo podría volver hacia los 20.800. 20.000 nivel de resistencia de la presión bajista para acción de Grupo Argos. Grupo Aval se mantiene sobre los mínimos del día de ayer, que seguirán siendo zona de soporte, 1165, mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar 1200 y 1220. Si pierde los 1165 no se descarta una corrección hacia la zona de 1130. Importante 1165 como la zona de soporte. Vamos con acción de Grupo Sura. Ayer aparecieron compradores con bajo volumen. También está un poquito indeciso entre 40.200 y marcando, nos puede dejar esa vela esta zona
de soporte, los 38.200. Está bastante líneas cruzadas, básicamente porque no hay una tendencia, estamos entrando en una fase lateral, los compradores han perdido fuerza, pero mantienen el dominio del mercado. Así que importante 38.500. Mientras esté sobre 38.500 hay posibilidad de volver a 40.200 dentro del lateral. Solo superando 40.200 hablaríamos de poder avanzar a los 41. De lo contrario, la ruptura de 38.400 implicaría el descenso hacia 36.600. Importante entonces los 38.400 para mantener ese impulso. Hay lateralidad para acción de grupo Sura. Vamos con ISA que se mantiene sobre los 8.500 y mientras esté sobre ese nivel aún hay posibilidad de continuar el avance. Recuerden los 8.500, la zona de soporte importante para poder alcanzar niveles cercanos a 9.000, como la zona de soporte. Mientras estemos sobre ese nivel el avance podría continuar. Ruptura de los 8.500 podría llevarlo hacia la zona de 8.100 y 8.000. Sigue siendo la zona de soporte importante. Vamos con acción de mineros. El oro. $1.250 la onza, continúa el avance para el metal precioso, continuamos 2.400 como zona de soporte, mientras esté sobre ese nivel recuerden que aún puede alcanzar 2.600, rompiendo 2.400 no se descarta corrección a 2.200, el volumen ha venido disminuyendo en las últimas jornadas. Acción de Nutresa, continúa también con tendencia alcista, marcando una velita de indecisión en el día de ayer, esto es lo que llamamos un suelo en pinzas, así que o techo en pinzas en cierto modo por ser vela blanca. Lo que importante es que nos deja los 26.060 contra los 25.600. Si rompe 25.600 no se descarta que pueda corregir hacia 25.100. Ruptura de 25.100 implicaría mayor corrección a 24.200. Superando los 26.060 hablaríamos de poder tener mayor avance. Hay indecisión también en Nutresa, volumen descendiendo, posibilidad de comportamiento lateral después de vela con cuerpo estrecho en la parte media. Probabilidad de lateral entra para Nutresa, espera de resultados empresariales. Una vez conozcamos los resultados tendríamos mayor certeza de la tendencia, ya que el mercado pues, se ha sentado a pensar un poco después del último avance. 1170 la zona de soporte, mientras esté sobre 1170 aún puede continuar hacia los niveles de 1190 y 2020. Importante los 1170 para preferencial de grupo oval para mantener el impulso, de lo contrario su ruptura podría descender hacia la zona de 1140. Importante 1170 para mantener el impulso alcista. Avianca Holding se recuperó en el día de ayer manteniéndose sobre los soportes de 2050, eso es bueno, mientras esté sobre ese nivel aún puede volver a 2200 e incluso 2280, solo perdiendo los 2050 hablaríamos de poder descender hacia la zona de 1930. Importante los 2050 para mantener el impulso alcista, 2280, 2300, siguiente nivel de resistencia. 2050 la zona de soporte para mantener ese impulso alcista. Lo contrario, la corrección puede ser un poco más profunda hacia 1920. Vamos con preferencial Bancolombia, movimientos de corrección dentro de la zona de velas de hombre colgado. Así que 27.400. Solo rompiendo 27.400 hablaríamos de una corrección un poco más profunda que puede ser hasta esta línea de tendencia de 26.700 e incluso hacia los 25.900. Siempre y cuando rompa 27.400. Si no rompe 27.400 y supera los 27.900 podría avanzar hacia 28.800. 27.900 la resistencia, 27.900 contra 27.400 los dos niveles de corto plazo, delimitados por esta indecisión y lucha de compradores y vendedores en esas dos velas. Carvajal Empaques marca precio en el día de ayer con nuevo avance. Recuerden que aún continúa con tendencia alcista en el poco volumen que maneja. 2.640, mientras esté sobre ese nivel aún puede alcanzar 2.800, 2.870. Importante los 2.640 para mantener el impulso alcista. En cuanto a preferencial de vivienda, corrige en el día de ayer, pero se mantiene sobre 27. Continúa entonces el impulso alcista de los 26.700 y 27.100. Esta es la zona de soporte amplia. Zona de promedios móviles 2040, línea de tendencia 27.100, 26.700. Si logra mantenerse sobre esos niveles, aún hay posibilidad de continuar hacia nuevos máximos del año que serían los 28.800. Mientras esté sobre esos niveles, aún puede alcanzar 28.800. Si los pierde, la corrección puede ser hacia 25.500. Importantes niveles. Preferencial grupo Argos. 19.000, mientras estemos por debajo de los 19, aún hay posibilidad de corrección hacia 17.800. Solo superando los 19 podría acercarse de nuevo a 19.800. 19 es el nivel de resistencia para preferencial grupo Argos. Y preferencial grupo Sura, sigue preferencial grupo Sura 37.700.
contra 39.400. Posibilidad de comportamiento lateral a espera de resultados empresariales. Si llega a romper 37.600, 37.700, podría descender hacia 36.000, 36.100. Y terminamos con preferencial Semargos. Vamos con PFC Margos, que mantiene el impulso mientras esté sobre los 10.500. Hay posibilidad de continuar con el avance hacia 11.000, 11.200. 10.500 sigue siendo el nivel de soporte para el impulso alcista. Terminamos con Pacific Rubiales. Después de la noticia, recuerden, esta página les puede servir, TMX, oficial entonces de la Bolsa de Canadá. En este caso, vamos a tener acá noticias. Por ahora está suspendida y recuerden la posibilidad de descensos después de lo que ha pasado y la entrada entonces a esa reestructuración. Esto suspenderemos todo análisis sobre Pacific, solo informaremos noticias desde el día de hoy. Bueno, así que en términos generales, tranquilidad en mercados internacionales, recuperación del petróleo. Recuerden que la volatilidad puede continuar y los soportes de corto plazo, tanto en el mercado internacional como local, son claves para mantener el impulso alcista, mientras esperamos en el mercado local la publicación de resultados de primer trimestre. Bueno, entonces vamos con noticias adicionales, con preguntas. ¿Qué acciones tienen alto margen de subir por estar subvaloradas por debajo del precio en libro? Bueno, estar por debajo del valor patrimonial puede ser subvalorado siempre y cuando tengan la posibilidad de incrementar incrementar lo que es los ingresos, utilidades, por lo general aquellas compañías que están por debajo de su valor patrimonial es porque su retorno, su ROE es bastante bajo o incluso tiende a ser negativo. Si quieren consultar múltiplos, los pueden encontrar en la página de la BBC. Tenemos un mercado local, informes bursátiles, mercado local, informes bursátiles. Después de ingresar a informes bursátiles, vamos a tener informe diario. Acá tenemos el del 18, siempre es un día atrás. Abrimos ese informe diario, que es un archivo, un zip. Ese zip va a traer un archivo PDF y un Excel. Está como lento. Vamos a abrir, ya abrió. Entonces vamos con ese boletín diario, vamos con el archivo Excel y lo vamos a traer acá a la pantalla. En ese archivo Excel tienen RB indicadores, es aproximadamente la octava hoja. Van a encontrar Q de Tobin, yo prefiero llamarlo precio-valor en libros. La Q de Tobin por definición es precio sobre valor de reposición, así que llamémoslo PBL como aparece en plataformas y mercado internacional. Y aquí van a encontrar las que están por debajo de su valor patrimonial, que deben encontrar aquellas que tengan valor patrimonial, estén por debajo de su valor patrimonial, pero tengan un escenario de posible recuperación en sus resultados, podría considerarse barata. De lo contrario, simplemente el mercado ha descontado la debilidad de sus balances. Hablaremos mucho más de múltiplos cuando tengamos los resultados de cada una de las compañías. La acción de Prec no debe ser suspendida también en la BBC. En teoría, sí, debería ser también suspendida en la BBC. Vamos a ver, posiblemente en unos minutos nos estén informando a través de la plataforma la situación en la Bolsa de Valores de Colombia. ¿Qué puede explicar el alto volumen de Corficol? Recuerden que el mercado colombiano es ciego, así que no puedo saber quién compró o quién vendió. Para el petróleo, entre la imposibilidad del acuerdo en Doha y la huelga en un país petrolero, ¿cuál es la expectativa para los emergentes? Por ahora la idea es que el petróleo empiece a ajustarse, o sea, ya todo el mundo está sufriendo, tenemos compañías entrando en capítulo 11, reestructuración, se está sintiendo en el sector, así que el mercado sabe que se necesita un precio del petróleo para regular esta situación y a medida que esto empieza a darse, pues los emergentes empiezan a disminuir un poco la presión. Recuerden que la Reserva Federal dijo que una nueva caída en el precio del petróleo podría ser desastroso para el crecimiento global. Pero entre más días pasemos con petróleo bajo, pues mayor riesgo para las economías emergentes. ¿Cómo lo vamos a ver? Recordemos que el 2015 fue un golpe fuerte, donde el consumo permaneció relativamente fuerte, y en el 2016 lo que vamos a evaluar es la demanda, fuerza de la demanda agregada, o sea, qué tanto siguen consumiendo los colombianos y dónde lo vamos a ver. Uno de los focos de atención para los resultados trimestrales van a ser los ingresos. Es un punto clave a tener en cuenta, ya lo iremos hablando a medida que aparezcan los resultados empresariales. ¿Cuándo entra ETB al Colcap? En el próximo rebalanceo a finales en el próximo rebalanceo, sí. ETB ya pagó dividendos. ETB dividendos no está dentro del cronograma para esta fecha, no tengo en esa información, pero recuerden también pueden consultar la BBC para esa información. Nos vamos a Home y en el Home tenemos informes de mercado, tenemos fechas ex dividendos. De nuevo, el descarga un Excel, ese Excel lo abrimos. Y tenemos acción de la ETB, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.
porque no veo. Un segundo. Vamos a buscar ETB. Ya, no decretaron dividendos para el 2016, o sea que por ahora no hay dividendos para acción de la ETB a marzo 2030, a marzo 2016 en la asamblea no decretan dividendos. Bueno, favor repetir éxito, vámonos con éxito, acción del éxito, el nivel clave siguen siendo los 16.000, se mantiene sobre esa zona de soporte, me voy a acercar un poco más para verlo mejor. De hecho son los 16.100, es la zona de soporte clave para mantener el impulso alcista. Mientras estemos sobre ese nivel aún puede continuar, de lo contrario iniciaríamos algo de presión bajista en corrección. ¿Aumentó la demanda o disminuyó la oferta de petróleo? ¿O porque sube WTI si no hay acuerdo? Porque hay expectativa de que la oferta tarde o temprano disminuya en medio de todas las turbulencias. Recuerden la posición contango de la curva de futuros, posiblemente mañana les traiga la gráfica de la posición contango para que vean que es mucho mejor, es la tasa de conveniencia, es mejor dejarlo guardado y no explorarlo que venderlo ahora, más bien dejarlo guardado y venderlo a un precio futuro que está más alto. El único camino para el petróleo es subir. Posiblemente, si bien existen mayores caídas, el mercado ya ha asimilado que estos precios son tan bajos e insostenibles que los compradores pueden aparecer en esos niveles. No se crea que tenemos en nuestro mercado unas falsas apreciaciones que en cualquier momento reventarán a la baja parecido a lo de hace 2 años. Existe la probabilidad, por eso serán importantes los resultados empresariales. Las compañías que demuestren fortaleza en ingresos y utilidades justificarán este incremento. Si de no tenerlo, existe la probabilidad de que inicien un movimiento bajista. Recuerden que si nos vamos al índice Colcap y tomamos esto con base en la teoría de retroceso de Fibonacci, de toda la caída del año 2015, hasta ahora estamos viviendo un rebote técnico dentro de tendencia bajista de largo plazo por retroceso. ¿De qué dependerá que esto vuelva a convertirse completamente en una tendencia alcista? Los resultados empresariales. Es importante tener ese factor en cuenta y por eso es tan importante esta publicación de primer trimestre. Con mercado en posible corrección, ¿qué empresas están cerca de pago de dividendos? Bueno, los dividendos que vienen cerca, periodos, están en nuestra tabla de 22, 25, 26 de abril. Son los próximos dividendos, ya estaremos actualizando cuando terminemos abril hacia mayo. ¿El precio del gas se fija en base de crudo? No necesariamente. Digamos que hay una conversión, por eso decimos tantos barriles equivalentes de petróleo día, pero el precio del gas es diferente. Soporte para Canacol. Bueno, vamos con soportes para Canacol. Vamos con Canacol, que también viene en un movimiento en el que podemos usar el retroceso. Perdón, esto no era lo que quería hacer con Canacol. El retroceso de Fibonacci se encuentra acercándose también a los 50%. Por ahora, el soporte para Canacol será en los 8.200. Si logra mantenerse sobre 8.200, el impulso alcista fuerte puede permanecer. De lo contrario, podría reportar debilidad para lateral o presión bajista. Se escribe contango con N, C-O-N, tango. Esperen a ver si puedo traer una gráfica de lo que sería contango a través de Google. Bueno, si quieren buscar lo que es contango, aquí tenemos imágenes de contango y vamos entonces con, aquí está, esto me refiero. Cuando los precios del largo plazo están por encima del de corto plazo. Entonces, esto es lo que miraríamos en términos de la figura de contango. Bueno, creo que estoy porque veo unas gráficas al revés, pero bueno, esa es la idea, ya lo miraremos la curva de futuros, estas son más o menos lo que les vamos a presentar mañana, de cómo puede estar invertido, cómo puede estar en posición alcista, ya lo miraremos mañana. Bueno, entonces, importante, vamos a estar al tanto de los soportes de corto plazo, también la cotización del petróleo será clave en el día de hoy y esperamos muy juiciosos resultados empresariales. Muy buen día para todos.